Bueno, pues buenos días nuevamente. Estamos aquí con este tema que es tabla de contenido y pues las tablas de contenido, como vimos, realmente nos sirven para poder generar un índice en un documento, sobre todo aquellos documentos que tienen mucha información, son muy extensos y los cuales ustedes pues los tienen que trabajar, ya sea textos académicos, trabajos de investigación, lo que es una tesis, etcétera. Entonces, para eso está la herramienta de tabla de contenido. Y en este tema, pues, repasaremos cómo insertar una tabla de contenido y asignar los niveles hacia los títulos y subtítulos, además de actualizar la tabla de contenido. Pero, ¿qué es una tabla de contenido? Bueno, es una lista organizada de los títulos y los subtítulos de un documento, con sus correspondientes números de página. Vamos a usar la tabla de contenido para facilitar la navegación y comprensión del contenido del documento. Y este es el aspecto que tiene una tabla de contenido. Y se genera a partir del estilo que le apliquemos a los títulos. Tenemos varios estilos, desde título 1, título 2, subtítulo, etc. En base a eso, la herramienta de tabla de contenido genera toda esta información y le da este formato, en el cual aparece en el extremo derecho el número de página donde se encuentra ubicado ese título o subtítulo y bueno, un carácter de relleno para que el lector pueda encontrar fácilmente el dato. ¿Qué ventajas tenemos al usar una tabla de contenido? Pues mejoramos la organización del documento, vamos a tener una navegación rápida y eficiente y vamos a ayudar a los lectores a encontrar una información fácilmente, pues debido a la paginación. Pasos para crear una tabla de contenido. Lo primero será preparar el documento. Obviamente ya debemos tener la información capturada en el documento y lo que vamos a hacer es aplicar estilos a los títulos. Recordemos que también podemos crear estilos propios. En base a esto, nosotros podemos crear estilos propios basados en los estilos que ya están definidos de título 1, título 2, etcétera. Y esto los vamos a encontrar en la pestaña de inicio. Una vez que aplicamos los estilos de título o subtítulo, vamos a insertar la tabla de contenido y pues para esto usamos la pestaña referencias y encontramos el grupo de herramientas de tabla de contenido en el cual seleccionamos un estilo de tabla de contenido automático. Posterior a ello, podemos personalizar la tabla de contenido para ajustar ese formato. Por ejemplo, cambiar el carácter de relleno, el formato a los números de página y cuántos niveles de título se muestran. Por omisión, se muestran 3 niveles de título, pero si lo necesita nuestro documento, podemos mostrar más niveles. Y bueno, ese es el cuadro de diálogo en el cual se puede acceder a la personalización de la tabla de contenido. O sea que después de insertarla, podemos personalizarla. Y para eso, pues accedemos nuevamente a la herramienta de tabla de contenido y elegimos la tabla de contenido personalizada. Y aquí es donde podemos elegir hasta cuántos niveles queremos que muestre la tabla de contenido, el carácter de relleno y también veremos que podemos modificar inclusive algunos estilos de título. Cada vez que hacemos un cambio al documento, lo pertinente es actualizar la tabla de contenido. Para eso entramos nuevamente a la tabla y seleccionamos actualizar campo. Aquí la recomendación que se actualice toda la tabla, no solamente los números de página. ¿Por qué? Porque es probable que haya cambios en los títulos o subtítulos y de esta manera pues siempre el documento estará actualizado. Finalmente, y si así lo desean, pueden exportar el documento y para mantener los hipervínculos pueden exportarlo a formato PDF. ¿Por qué les digo de los hipervínculos? Porque en la tabla de contenido pueden
Cuando hacen clic en un título, subtítulo, pueden hacer que en automático brinque hasta esa posición, siempre y cuando tengan el documento electrónico. Lo imprimen, obviamente eso no funciona. Para finalizar entonces, las tablas de contenido mejoran la organización y la navegación de los documentos. Son fáciles de crear y actualizar en Microsoft Word.